La unidad 1 lleva por nombre Para comprender la ciencia. Pues antes de empezar de tratar de comprender la ciencia, vamos a ver la opción lógica. Antes de tratar de comprender algo, primero tenemos que saber su definición. A mí siempre me gusta, antes de explicar o de hablar de un tema, hablar de definiciones. Y me gusta centrarme en los dos tipos de definiciones que hay. A saber, los dos tipos son: la primera es la definición nominal o la definición etimológica, es decir, la raíz de las palabras. Sabemos que nuestro lenguaje español es un lenguaje compuesto, es un idioma compuesto que se compone del 70% de nuestras palabras provenientes del latín y el 20% provienen del griego y el otro 10% de otras lenguas varias. Pero bueno, la palabra ciencia, su definición nominal o etimológica es del latín, proviene del latín scientia, que significa conocimiento. Siempre que tengamos la precaución de ver una definición etimológica, vamos a darnos cuenta que son definiciones cortitas y definiciones que dicen exactamente la raíz de la palabra. Cuando yo hablo de ciencia, estoy hablando de conocimiento y esa sería una buena definición. Sin embargo, existe el otro tipo de definición que se le va a llamar definición de uso o definición pragmática, es decir, la definición que vamos a encontrar en un diccionario o que vamos a encontrar en una enciclopedia. A saber, la definición pragmática de ciencia es el conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados, es decir, que llevan un orden, que se obtienen mediante la observación de patrones regulares, de razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos. Estos tres aspectos: conocimiento estructurado, o sea, conocimiento ordenado, observación regular y razonamiento y experimentación específica, nos van a dar como resultado preguntas que nos van a permitir construir, a la vez que hacemos las preguntas, ciertas respuestas que van a tratar de responderse mediante algún proceso, algún método, y cuando se responden de manera verdadera o de manera negativa, pudiéramos decir en valor, entonces van a producir principios y van a producir leyes. Y todo esto va a generar conocimiento. Entonces, vuelvo a leer la definición completa: conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados, obtenidos mediante la observación de patrones regulares, de razonamientos, de experimentación en ámbitos específicos, de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y esquemas metódicamente organizados. Todo esto es el proceso de un conocimiento. Es una definición un poco compleja, pero abarca todos los aspectos de lo que después vamos a llamar el método científico. Ahora, no es esta la única definición de ciencia. Dependiendo de el acercamiento que tengamos nosotros a la ciencia, es decir, si vamos a hablar de ciencia desde el aspecto lingüístico, va a haber una definición de ciencia. Si vamos a hablar incluso hasta dependiendo del país donde estemos, va a haber una definición de ciencia diferente, de culturas, de saberes. Entonces, hay muchas definiciones de este concepto que vamos a llamar ciencia. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo nada más. Si hacemos un acercamiento a la definición de ciencia desde la lingüística, pues vamos a decir que la palabra ciencia es un adjetivo. Es un adjetivo que califica al ser humano. ¿Por qué? Porque se dice que la ciencia es una facultad del hombre
que le va a permitir encontrar explicaciones a ciertos fenómenos que se le van presentando en la vida, fenómenos estudiados y respuestas a estos fenómenos, a estas preguntas. Y estas respuestas le van a permitir al hombre conocer el medio ambiente donde vive o conocer la vida de su persona, o sea, un conocimiento particular. Entonces, se dice que el ser humano por naturaleza es un ser científico, es un ser que es curioso, que es inquisitivo. Estas dos cualidades han hecho que el ser humano, evolucione a lo que estamos nosotros experimentando en la actualidad. Vemos, si tenemos conciencia del ser humano en la prehistoria, pues tenía una forma muy específica y diferente de vivir a como vivimos en la actualidad. Bueno, todo esto se lo debemos al conocimiento generado mediante la ciencia y gracias a esas dos características que tiene el ser humano, curioso e inquisitivo. Bueno, pues entonces, dependiendo, como les digo, del lugar de donde estamos, si nos acercamos a la ciencia va a haber una definición diferente, pero no importa qué definición ocupemos, la ciencia siempre va a estar utilizando diferentes métodos para poder adquirir y organizar esos conocimientos. Hay muchos métodos, voy a poner los más populares. El primero de los métodos es el método científico. El método científico es un proceso que tiene como finalidad el establecer relaciones entre diferentes hechos para enunciar leyes, es decir, para fundamentar las respuestas que el ser humano necesita para el funcionamiento del mundo. El método científico es el más socorrido para ciertos saberes en el mundo, es decir, ni siquiera le estamos buscando soluciones, simplemente estamos buscando la relación que hay entre unos hechos y otros. Les pongo un ejemplo. Se utilizó el método científico para poder determinar qué características tiene una persona que está enferma, por ejemplo, de influenza. Yo tengo influenza, entonces para poder saber que tengo influenza, utilizamos el método científico. Estuvimos viendo la relación que hay entre todos los síntomas que tengo para poder relacionarla con el virus llamado influenza. Y entonces se genera por medio del método científico este tipo de conocimiento. Ni siquiera estamos hablando que también se pudiera utilizar, pero ni siquiera estamos hablando de generar conocimiento para una vacuna. Es simplemente encontrar la relación entre unos hechos con una situación. Entonces ese sería el primer método, el método científico. Hay otro método que se llama el método deductivo. El método deductivo es una estrategia de razonamiento que se utiliza para llegar a conclusiones lógicas a partir de ciertos principios o de ciertas leyes, frases, le vamos a llamar premisas, y para llegar a un conocimiento particular, generándose ese conocimiento particular desde un conocimiento grande, desde un conocimiento general. Según este modo de pensamiento, las conclusiones de un razonamiento van a estar dadas de antemano. Lo único que necesitamos es analizar para poder encontrar ese resultado, para poder deducirlo. Por ejemplo, premisas o frases o leyes le vamos a llamar. Vamos a hablar de dos premisas para poder llegar a una conclusión y premisas bien sencillas. Por ejemplo, ley 1 o principio 1. Ninguna vaca puede volar. Premisa 2, otra ley. Los animales que vuelan tienen alas. Conclusión,
las vacas no tienen alas. ¿Por qué estoy llegando a esta conclusión? Porque las vacas no vuelan. Y si las vacas no vuelan y los animales que vuelan tienen alas, entonces las vacas no tienen alas porque no vuela y no tiene alas. No sé si me explico. Entonces, bueno, esa sería hablando del método deductivo, llegar a una conclusión particular poniendo premisas generales. El siguiente método es el método inductivo. Este método es una estrategia de razonamiento que se va a basar en la inducción, o sea, el conducir a alguien para llegar a un conocimiento general. Entonces va a partir de ciertas premisas muy concretas para poder llegar a una conclusión general. Este método es contrario al método deductivo. Entonces va a marchar desde o va caminando desde lo más particular para llegar a lo más general. En este método lo que vamos a utilizar es la observación, el registrar y premisas y contrastar información para poder llegar a una ley general. Por ejemplo, vamos a hablar de premisas particulares. Lo más particular es algo que me pasa a mí. Luego, irme alejando un poquito para llegar a una conclusión general. Ahí les va. Por ejemplo, la premisa 1, mi papá murió. Premisa 2, mi papá era un hombre. Conclusión, los hombres mueren. Entonces ya saqué una conclusión general de dos premisas particulares. Una premisa que me atañe a mí muy, muy particular. Luego avanzo a una premisa media. Mi papá era un hombre. Ya estamos hablando no de un hombre como género, sino un hombre como ser vivo. Entonces, hasta incluso lo pudiéramos poner así. Mi papá murió. Mi papá era un ser vivo. Conclusión, los seres vivos mueren. Entonces, a eso me refiero con el método inductivo, llegar desde algo muy particular para poder sacar una conclusión general. El siguiente método va a ser el método dialéctico. Se le conoce como dialéctica a la técnica que mediante confrontaciones se puede llegar a la verdad, es decir, mediante argumentos contrarios vamos a poder encontrar un argumento medio o un argumento falso o un argumento verdadero. El método dialéctico es el arte del diálogo. Un ejemplo claro de la dialéctica va a ser un debate, ya que en un debate hay contrastes de ideas donde una tesis o una premisa se defiende y se ataca. La defiende una persona, en caso de un debate, la ataca otra persona y en el choque de estos dos contrastes se va a poder descubrir una verdad latente. Como les digo, una verdad que puede ser encontrando un punto medio o tomando uno a favor y uno en contra. Entonces ese sería el método dialéctico. El siguiente método es el método axiomático. Este método axiomático se va a utilizar en la lógica y en las matemáticas. Un sistema axiomático es un conjunto de conceptos que se utilizan para demostrar algunas leyes. Entonces, se va a utilizar mucho en las matemáticas. Y como yo no sé mucho de matemáticas, pues no lo pudiera, de hecho no lo he utilizado mucho, pero ya hay leyes en matemáticas, ya hay leyes matemáticas, por ejemplo, las leyes de los signos se utilizó para llegar a las leyes de los signos el método axiomático. El siguiente método es el método hermenéutico o histórico y hermenéutico. Este método corresponde a interpretar textos, interpretar escritos o obras artísticas. Principalmente nos va a servir
para comprender textos. La hermenéutica entonces es el arte de o la teoría de interpretar textos, especialmente textos antiguos o obras de arte antiguas. Entonces el método hermenéutico va a funcionar mucho en lo que es la literatura, en toda la ciencia, en todas las artes, perdón. El siguiente método es el método estadístico. Este método estadístico también sirve para generar ciencia, sirve para generar conocimiento. Es para la explicación de la realidad mediante el manejo de datos. Pueden ser datos cualitativos o datos cuantitativos. Cuando hablamos de datos cualitativos son expresiones que no se pueden medir con números, pero sí pueden medir valores y valores incluso morales y puntos de vista. Y los valores cuantitativos son aquellos en los que pues sí vamos a poder poner porcentajes, cantidades, y esto nos va a servir para poder explicar, como lo decía, la realidad, algún hecho o algún conocimiento. Pues bueno, la aplicación de estos métodos generalmente nos va a conducir a la generación de más conocimiento. Es decir, que al utilizar cualquiera de estos métodos de manera comprometida y consciente, la consecuencia lógica va a ser la generación de un conocimiento. Grande, pequeño, no hay diferencia. Generar un conocimiento ya es algo positivo. Aquí lo difícil va a ser, y más en nuestro tiempo, aquí lo difícil va a ser esas dos características que estaba nombrando hace ratito, el compromiso y la conciencia. Cuando utilizamos de manera comprometida y de manera consciente estos métodos, y le voy a agregar otra característica, la responsabilidad de manera comprometida, consciente y responsable, entonces vamos a generar conocimiento. Desgraciadamente vivimos en una época en la que nos importa más la reproducción, y la reproducción no en el sentido de crear, sino en el sentido de repetir. Preferimos el copiar y pegar más que el pensar. Y voy a poner ejemplo, de hecho les voy a poner ahí como el link también de un programa que se llama El Tanque de Tiburones. Es un programa en donde hay algunos empresarios que apoyan a pequeñas empresas incipientes o empresas que necesitan recursos, y entonces estas personas los apoyan dándoles dinero, ofreciéndoles dinero a cambio de alguna participación en sus empresas. Ahí surgió una empresa en este programa de Tanque de Tiburones en México. Una muchacha fue a ofrecer una participación en una empresa de la realización de tareas. Y entonces ahí vemos qué tan corrompida está nuestra sociedad en la actualidad, que todavía va a nivel nacional a pedir insumos y pedir dinero y dar participación de una empresa que es amoral. O sea, hace tareas para las personas que o no tienen tiempo o que simplemente tienen flojera y tienen dinero. Mandan pedir la tarea por correo electrónico, pagan y les hacen la tarea. Entonces, en ese sentido, es que es muy difícil el generar conocimiento, porque la generación en la que estamos le gusta más copiar y pegar, o le gusta más, se le hace más fácil obtener el conocimiento de manera fraudulenta o de obtener un certificado de manera fraudulenta que invertir su inteligencia para poder generar ese conocimiento. Entonces, el conocimiento,
El generar conocimiento va a ser siempre objetivo, el conocimiento entonces va a ser, si se utiliza de manera consciente, responsable, creativa, siempre va a ser objetivo en forma de predicciones concretas, cuantitativas, comprobables, va a referirse a hechos que se observaron, pasados, presentes o futuros. Entonces, siempre va a ser un conocimiento positivo cuando se genera mediante esos métodos o también con esas características que había mencionado anteriormente. Vamos a hablar acerca de la clasificación de la ciencia, es el otro puntito. Entonces ya hablamos de la definición de ciencia, qué métodos utiliza y ahora vamos a hablar acerca de cómo se clasifica la ciencia. Bueno, según algunos autores, la ciencia se puede clasificar según el objeto que tenga, según el método que se utilice o por la afinidad que tengamos con el conocimiento o por lo complejo o lo fácil que sea, o también por la dependencia de que tenga ese conocimiento con otros. Sin embargo, vamos a hablar que siempre hay una clasificación de las ciencias. La clasificación que vamos a ver ahorita es la que planteó un epistemólogo llamado Rudolf Carnap. Él dividió todas las disciplinas científicas, las dividió en dos grandes ramas, que van a ser las ciencias formales y las ciencias fáticas. Y a su vez, las ciencias fáticas se van a dividir en dos, que son las ciencias sociales y las ciencias naturales. Las ciencias fáticas o empíricas van a ser las que van a estudiar los hechos que ocurren en la naturaleza y en la sociedad. Y por eso estamos hablando de en la naturaleza o los acontecimientos que ocurren en el mundo. Y las ciencias fáticas van a tener como el medio para poder generar la experiencia. Vamos a hablar primero de las ciencias formales. Las ciencias formales o las ciencias ideales son aquellas en que el objeto de estudio no va a ser el mundo y la naturaleza. El método que van a utilizar va a ser el método de la deducción que ya hablamos anteriormente. O sea, va a hablar de cosas generales para poder llegar a hechos concretos o particulares. No estudian, como les decía, objetos reales, sino cosas de abstracciones. El criterio de verdad que va a utilizar va a ser la consistencia, es decir, no cosas que podamos verificar en la vida diaria, sino que no haya contradicción en los resultados que estamos mostrando. Y se dice que todos los enunciados que van a salir van a ser analíticos, lo vuelvo a decir, no son con objetos reales. Se deducen de postulados o de teoremas, por lo tanto ya estamos más o menos ahí pensando qué ciencias son las ciencias formales que se utilizan o que entran dentro de esta categoría. Ejemplos de ciencias formales. Algunas ciencias formales, las más conocidas, la primera va a ser las matemáticas. Ya sabemos, la matemática es el estudio de los sistemas de cálculo, de los números, y esta es la representación que tienen los seres humanos de las aplicaciones de utilizar números para la vida práctica. La siguiente va a ser la lógica. Esta es otra ciencia formal. Es el estudio de los métodos del pensamiento, es decir, la forma en la que nosotros acomodamos los pensamientos para poder hacer deducciones. Ya habíamos dicho en la diapositiva pasada que las ciencias formales utilizan mucho la deducción. Las siguientes va a ser lo que conocemos en la actualidad como la informática o la programación, que son las ciencias de la computación. Entonces, las ciencias formales
de informática o programación le van a permitir al hombre, por medio de máquinas, automatizar ciertas funciones, ya sea virtuales o físicas, pero por medio de una programación, es decir, no son de cosas naturales. La que sigue va a ser la aritmética. La aritmética ya sabemos que es la ciencia del cálculo de los números y pues todos son abstracciones mentales. Ahora sí, la que sigue es la geometría. Estudia las formas geométricas, es decir, la representación mental o gráfica de las realidades. Y la última va a ser la estadística, ciencias formales. Se ocupa del estudio de la probabilidad y de las proporciones. Estas ciencias, entonces son formales, son ciencias que no tienen mucho que ver con la realidad natural o social en la que vivimos. Luego vamos a hablar de las ciencias fáticas. Las ciencias fáticas tienen ciertas de estas características. Dice, los objetos de las ciencias fáticas son materiales. El método que se utiliza es la observación, la experimentación y también en alguna medida la deducción. El criterio de verdad de estas no va a ser comprobar de manera racional, sino verificar por medio de la experimentación. Los enunciados son predominantemente sintéticos, aunque también, cuando hablamos de sintéticos es de que se pueden verificar en la vida real, en la vida real, aunque también hay algunos enunciados analíticos, es decir, que utilizan la razón, pero lo principal de estas ciencias fáticas es de que todo es comprobable en la vida diaria y en la vida física. Las ciencias fáticas, dijimos que tenían dos tipos. Los tipos de las ciencias fáticas, las primeras van a ser las ciencias naturales o biológicas. Estas, y aquí vemos ya de una vez las ciencias que entran dentro de las ciencias naturales fáticas. Ya vamos a encontrar aquí la geoquímica, la bioquímica, fisiología, antropología, y ahí vemos qué ciencias, algunos ejemplos de ciencias naturales fáticas. Y luego, la ciencia fática también tiene otro aspecto que son las ciencias sociales. Son aquellas disciplinas que van a estudiar los fenómenos relativos al ser humano y a la interacción que tienen con otras personas, con sus semejantes. Y las ciencias que pertenecen a las ciencias sociales fáticas, pues ya las vemos ahí. Tenemos un ejemplo de 9 ciencias sociales. Y bueno, entonces esa sería la clasificación de la ciencia. Hasta aquí dejo este video. Las actividades las voy a poner en Classroom.